Muy buenas noches, muchachos jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy, miércoles 3 de junio, medio año, como si nada. Bien, eh, buenas noches también. Bien, quería iniciar la clase, primero disculpándome porque no les he podido enviar la evaluación, si quieren, de su segundo trabajo. La verdad que he estado fregadísimo de tiempo, estamos con evaluaciones en otro lado y ya se darán cuenta que las evaluaciones que se hacen de manera virtual son mucho más cargadas que las que se hacen convencionalmente. Entonces, en ese sentido, van a tener nomás su nota, no se preocupen. Lo que sí me ha interesado y ha estado muy bien por parte de la mayoría de sus grupos, que han enviado dos archivos, un archivo específico de la tarea y otro archivo con la mejora de las observaciones, de las pequeñas observaciones que en realidad se los hizo para el, el anterior trabajo, ¿no? De la creación de procesos. Entonces, en la mayoría de los grupos he visto que han actuado de esa manera, me parece muy bien. Así ustedes van a ir mejorando su trabajo y ya como les dije, al final de cuentas lo único que va a hacer es ir pegando cada trabajo semanal que se haga y ya van a tener listo solamente lo esencial va a ser hacer la simulación y bueno, obviamente con la simulación ya van a culminar su trabajo y lo único que nos va a restar es defender, ¿ya? Entonces, hablando de defender ya, y de exponer, es lo que quiero plantearles yo a ustedes lo siguiente. Como ya están establecidos los grupos, el número de grupos creo que no asciende más de 19. Yo quiero hacer una simulación, si quieren, de las defensas. O sea, el trabajo que van a hacer ustedes de trenes de separación de su proyecto, ya hemos avanzado, ustedes saben un poquito de trenes de separación la anterior semana. Hoy día continuamos y tal vez terminemos hoy y si no, en todo caso terminamos mañana. Quiero que el próximo jueves, ya, y el próximo jueves y tal vez el subsiguiente miércoles, eh, nos entrenemos en la exposición de los trenes de separación. Ya para ir afinando ciertos detalles de conectividad, detalles de coordinación entre los grupos y cosas así, de prepararnos para nuestro primer parcial. Ya nuestro primer parcial en realidad ya estaría casi listo a evaluarse. Se va a dar un examen grupal, ya, así como están mandando un trabajo en grupo, de trabajos semanales, el examen va a ser también grupal, ¿de acuerdo? Pero va a ser de un estudio de caso. O sea, yo les voy a dar un estudio de caso de un proceso, de un proyecto, donde ustedes seguramente van a hacer el análisis de beneficio neto, se les darán precios o costos unitarios de cada insumo, de cada especie química, calcularán su beneficio neto, harán el árbol de síntesis con los 5 procesos que tienen que estar en la creación de los mismos, establecerán las heurísticas, mejorarán el proceso que se les va a dar, eh, aportarán con otras ideas, harán el mejoramiento de los trenes de separación y obviamente van a hacer también el análisis de PID o de instrumentación y tuberías, vale decir dinámica de procesos, ¿ya? Entonces, con ese examen que van a dar en grupo, eh, su exposición va a ser prácticamente idéntica, solo que de su tema, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos, si quieren, escarbando siempre en el mismo hueco, donde estamos encontrando más y más detalles, que nos va a ayudar a que al final tengamos un proyecto que sea de aporte a nosotros mismos y obviamente a la carrera y también a la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, les vuelvo a repetir, eh, por favor, a partir del otro jueves, mañana les voy a decir cuál va a ser el orden, van a exponer. ¿Ya cómo van a exponer? Ustedes como están manejando el Classroom también, hay la opción de compartir la pantalla cuando le toque al grupo. Obviamente nos vamos a dar un lapso de tiempo y expliquen sus trenes de separación de su proceso. Pues yo les aconsejo que coordinen y una sola persona se encargue de compartir la pantalla
y demostrar las diapositivas o los slides o lo que usen. Si usan el Prezi, usen lo que ustedes deseen, porque al final van a compartir su pantalla, ¿ya? Y los otros compañeros vayan participando solamente con el audio. ¿Me entienden, verdad? Entonces tal vez ya han ido trabajando con esto. Entonces esto quiero que simulemos porque nuestro examen también tenemos que estar listos. La desventaja del examen va a ser el tiempo para ustedes porque va a ser como cargar su trabajo en un determinado tiempo de examen. Y como va a ser grupal, el reto está en dar también virtual, ¿no? Sus compañeros están en otro lado. Y obviamente tienen que coordinar vía WhatsApp o el mismo Classroom, ustedes ya tienen que ver. Y eso es lo que quiero que entrenemos, que simulemos previo para no tener desajustes, desfases o problemas en nuestra evaluación y mucho más problemas ya en la defensa de su proyecto. ¿De acuerdo? No sé qué les parece, muchachos. No hay ningún comentario entonces. Está todo bien, ¿no? Como dice el que calla otorga. Sí. No he entendido cómo le vamos a dar los cuatro. Sí, es un examen silvestre, común y silvestre, pero de un estudio de caso, ¿ya? O sea, yo les voy a dar un estudio de caso donde van a tener la explicación del proyecto, así breve obviamente, ¿no? Del proceso. Tendrán su diagrama de proceso básico, tendrán los datos de los costos unitarios y todos los datos que requieran para hacer sus trabajos semanales, o sea, lo que ya han trabajado. Las respuestas van a ser hacer el árbol de síntesis, resolver la relación beneficio neto, establecer las heurísticas y obviamente los trenes de separación. Ya, entonces yo sé que es fregado, pero por eso van a dar en grupo. Ya, y además es virtual. Entonces hay que coordinar bien. Por eso quiero que entrenemos de la mejor manera para que a partir del próximo jueves, mañana definimos los grupos, quienes empiezan a exponer primero solo sus trenes de separación, o sea, del trabajo que les voy a dar para el día de mañana, que es de sus proyectos, pero qué van a hacer ya les voy a explicar hoy y mañana. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguien más? Sí, 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 sí. Solo trenes de separación, exacto. El examen vamos a fijar una vez que expongamos esto de los trenes. Ya, yo estoy estimando, por ejemplo, si damos a partir del 11, que es el 11 de junio, la próxima semana, estoy estimando hacer unas 3 clases hasta el 18 de junio. Entonces, más o menos nuestro primer parcial va a estar en la semana del 24 y 25 de junio. ¿Listo? Nuestro primer parcial va a estar en esa semana, del 24 y 25 de junio. Y una vez que terminemos ese examen, directamente vamos a entrar ya a las exposiciones de sus proyectos. Por eso es que yo ya les voy a pedir que se pongan las pilas. Van a tener ya prácticamente 3 semanas casi para que hagan ya su simulación de su proceso. Ya con esto que les voy a explicar hoy día, o sea, ya tienen que ir afinando esto. Entonces ahí está el reto. Ese, digamos, es la parte débil de la asignatura, si quieren, ahora que estamos en la virtualidad. Pero igual cuando estábamos de forma presencial se hacía de esa manera. Solamente que ahora hay que interactuar un poco de manera virtual, nada más. Y bueno, la coordinación tiene que ser al máximo, ¿no? Si antes que pasaban clases no se veían, digamos, ahora que está en la virtualidad, eso también habrá que ver. Por eso quiero simular, quiero ver qué va a pasar. ¿Ya? Ya, gracias por la pregunta también. No sé si alguien más tiene alguna consulta, muchachos. El examen va a durar lo que dura un examen, 90 minutos.
Ya es un examen, como les decía, común y silvestre de 2 periodos académicos de 90 minutos, donde van a tener el tiempo para hacer. Obviamente no es un examen donde tienen que hacer todo un proceso. O sea, el proceso que les voy a dar ya está masticado. Lo que tienen que hacer es ordenar, básicamente. ¿Y qué van a ordenar? Todo lo que están trabajando semanalmente. O sea, no es nada nuevo, solamente va a cambiar el proceso nada más y el análisis que ustedes hagan. O sea, la evaluación de esto que me interesa es que cómo analizan el proceso. Nada más, en grupo, obviamente. Ustedes ya, por ejemplo, ya les voy adelantando, ¿no? En tu grupo, si son 4, pues ya hay 4 tareas semanales, por decir, entonces ya vayan dividiéndose, que Juancito sea el capo en hacer árboles de síntesis, y Saúl sea muy bueno en hacer, qué sé yo, los trenes de separación y que tú seas mejor en hacer relación beneficio neto. Entonces ya cuando trabajen en grupo ya van a tener ustedes su área, ¿me entienden? Porque si se van a poner de acuerdo el día del examen, van a estar fregados. No es como en cualquier otro examen, ¿no? Si estudian antes, pues les va bien. Si no estudian, pues ese día van a discutir todo recién. ¿Ya? Sí, está bien, ¿no? ¿De qué? Pero recalcarles eso, ¿no? Si ustedes están haciendo su trabajo semanal, no tienen de qué preocuparse, yo les aseguro, no tienen por qué preocuparse, les va a ir muy bien. Pero si su trabajo semanal lo están haciendo eh, a la rápida, porque ya hay que presentar, me tocó, y mandan por mandar, pues preocúpense porque no les va a ir bien en su examen. Pero si están trabajando semanalmente, tranquilos, ya todo les va a ir muy bien. Bueno, además ya estoy con ingenieros, ¿no? Ustedes ya de aquí a la esquina, a la vuelta de la esquina ya son ingenieros, así que no hay que discutir. Ustedes tienen que enseñarme a mí, básicamente. ¿Ya? Bien, muchachos. Dicho eso, entonces vamos a iniciar o continuar en este caso con la presentación ya de lo que viene a ser los métodos de separación. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso nada más de la anterior semana de los métodos comunes de separación industrial, solo para introducir, ¿ya? Entonces, por favor, me confirma, alguien me dice algún detallito nada más si se está compartiendo en este caso, la ventana, ¿ya? Me dicen positivo o negativo y continuamos con toda tranquilidad. ¿Se ve? Ya, muchas gracias. Bien, entonces habíamos quedado en estos cuadros, ¿no? Yo quiero, digamos, hacer énfasis solamente para introducir esto, porque es bien importante, ¿no? Habíamos dado agentes de separación, que eso es, digamos, para remarcar, porque eso es lo que ustedes tienen que trabajar hartísimo en su trabajo que van a exponer ahora, que son qué agentes de separación van a usar para sus trenes de separación. Recordemos que los trenes de separación son solamente separaciones físicas. Trenes de separación física previo a la reacción y trenes de separación física posterior a la reacción. Ustedes han visto que en todos sus procesos existen separadores antes de entrar al reactor y obviamente sí o sí existen separadores posteriores porque van a tener hasta subproductos, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer. ¿Y qué agentes de separación van a usar? Por eso es que se les da un ejemplo muy fácil, pero en el texto hay más ejemplos de métodos de separación o de operaciones unitarias, como quieran verlo ustedes. ¿No? Ahí está, hacia grandes rasgos, habíamos hablado de la separación instantánea o flash. Tenemos las fases, pero lo que quiero hacer énfasis en los agentes de separación. Entonces, la reducción de presión o transferencia de calor son recomendaciones que nos hacen. ¿Ya? Ustedes tienen que verificar si realmente va a ser ese agente de separación o pueden poner otro agente de separación. Si usan destilación ordinaria normal, el agente de separación es de calor y el de flujo, trabajo de eje, ¿no? O sea, porque en la destilación ordinaria lo que es muy importante es la alimentación, ¿verdad? O el flujo másico, el flujo molar que llegue a mi torre. En las torres de absorción son absorbentes líquidos, ¿no? Son agentes de masa, agentes separadores de masa. Se usan o compuestos para absorber, ¿no? Líquidos que van a separar un componente. Las torres stripping también se usa un agente separador, pero de vapor.
En la destilación extractiva se usa disolvente líquido y también la transferencia de calor. En la destilación azeotrópica, que es muy común y es lo más complicado en teoría separar, se usa el arrastre del líquido y también la transferencia de calor. Ya, entonces esos detalles, por favor tomen en cuenta, lo mismo para extracción líquido-líquido, para lo que vendría a ser cristalización, que básicamente es el calor, la absorción, que serían los sólidos absorbentes, la separación por membrana, que será el filtro, la membrana como tal, la extracción supercrítica, que va a ser usar un solvente supercrítico, estableciendo sus propiedades físico-químicas, si quieren, o termodinámicas de las, ¿cómo se llaman? Las constantes críticas y pseudocríticas. Después tenemos, si usamos lixiviación, pues obviamente en este caso va a ser el líquido solvente. Si usamos el secado, pues establecer la concentración, en este caso, tal vez de la cantidad de solutos, eso, y del solvente que se va a eliminar. Y si va a ser de sublimación, la cantidad de vapor que también vamos a tener que ir separando, en este caso, de la misma, ¿ya? Entonces tomen en cuenta, por lo tanto, los agentes de separación, repito. ¿Ya? Eso va a ser lo importante de la explicación de sus trenes de separación. Ustedes van a decir, en mi proceso me ha mostrado que solo hay un destilador, pero hemos analizado y estamos proponiendo, de acuerdo a la cantidad de productos, que van a ser 3 separadores con la siguiente configuración. Y en esos separadores, mi agente de separador será el calor, será un agente, un componente orgánico como agente de separación de masa, o serán ambos, o serán otros procesos, tal vez un cambio de fase. Eso nomás van a explicar, pero de su proceso, ¿ya? Entonces, con otros detalles que ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso como introducción. Bien, para la selección del método de separación, que son un montón de métodos de separación, eso está claro. El texto recomienda 2 o 3 que ustedes lo pueden asumir o no, insisto, eso siempre ya depende. Ustedes tienen el criterio formado y más bien lo que se tiene que mostrar es eso. No seguir una línea que nos van a trazar, sino analizar, ¿ya? En este caso, el desarrollo del proceso de separación van a requerir los métodos de separación. Ahí hemos visto, están destilación, absorción, etc. Los agentes de separación, de energía y de masa. Los equipos de separación, que son muy importantes porque obviamente una diferencia sustancial entre una torre de destilación al vacío y una torre de destilación atmosférica, por ejemplo. Ahí en los equipos obviamente van a ingresar las variables de operación. La disposición o secuencia óptima del equipo. Esto es muy importante. La disposición o secuencia. Ustedes saben que el término de disposición es un término que se usa más, digamos, para un ingeniero industrial, pero también los químicos usamos bastante, que es el famoso layout, ¿verdad? Es la disposición de la planta. Eso es muy importante. Claro, nosotros no vamos a hacer mucho ese énfasis porque es más un proyecto, digamos, de factibilidad en la, ¿cómo se llama? En la implementación de la planta, en la localización de la planta como tal. Pero sí, como ya vamos a hacer la simulación, ya podemos tomar en cuenta cuál va a ser la disposición de estos trenes de separación y cuál va a ser su secuencia. O sea, qué secuencia va a tener para que podamos separar de la mejor manera. No olviden que las separaciones lo que buscan es obtener productos enriquecidos, ¿verdad? Ese es el objetivo básicamente de las operaciones unitarias. Y obviamente algo que tiene que ver con los equipos de separación es el punto 5, que vendría a ser las condiciones de operación. ¿No? Condiciones, o si quieren variables de operación, de trabajo óptimas en el equipo, que normalmente son de acuerdo a los grados de libertad, ¿no? Se establece dependiendo obviamente del método, si se va a usar como grados de libertad la temperatura, la presión, o solamente usamos grados de libertad para incógnitas y, ¿cómo se llama? Y número de ecuaciones o de relaciones adicionales para hallar los mismos, ¿ya? Entonces, la selección del método de separación va a depender primero de las condiciones de alimentación. Eso está clarísimo, no hay donde perderse. En ese caso, tenemos que saber cómo viene mi alimentación, si va a venir como vapor, este vapor si va a ser de condensación parcial,
si va a pertenecer a lo que es destilación criogénica, si va a ser de absorción, de adsorción, o va a ser de permeación de gases en membranas, o va a ser de sublimación. Si ustedes se ubican, estamos hablando de estados de agregación de la materia, pero para una fase que va a ser vapor. O si va a ser líquido, en realidad estamos dando los detalles de las operaciones unitarias, básicamente. Usar vaporización parcial, destilación o destilación extractiva, qué sé yo, si son separaciones por membranas, si va a ser por ósmosis inversa, etcétera, ¿no? Entonces, todos los detalles. Y si va a ser para sólidos, si mi alimentación es de sólidos, pues hay que analizar si va a ser en suspensión, si se va a usar la filtración, si este sólido está húmedo o si vamos a secar, o finalmente si vamos a hacer una separación por lixiviación, ¿ya? Entonces, muy importante la alimentación, muy importante establecer cuáles son las condiciones o del estado de agregación en el cual está entrando a mi proceso, ¿ya? Insisto, a mi proceso previo a la reacción y a mis procesos posteriores a la reacción, ¿ya? Bien, entonces, dentro de la selección de separación está el factor de separación. Este factor de separación es una ecuación empírica muy sencilla de aplicar que nos define, si quieren, la factibilidad de la separación por un método u otro método. ¿Ya? Así como ustedes han visto varios métodos para poder separar, eh, por decir, en la absorción está el método en torres de platos, en etapas, o en lechos empacados, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se ven distintas variaciones, ahí entra en juego la masa ¿cómo se llama? De los separadores, de los lechos, la caída de presión, etcétera. Entonces, este factor de separación, que lo vamos a conocer como SF, va a definir el grado de separación que se va a alcanzar entre los dos componentes clave de la alimentación. El término de clave es muy común y es muy recurrente en las separaciones físicas. No olviden que, por ejemplo, en destilación se maneja el término de clave, además de la alimentación, clave ligero, clave pesado, ¿verdad? O sea, es la determinación de cuánto quiero separar de ese componente. Entonces, este factor para la separación del componente 1 de un componente 2, o si quieren componente A del componente B, asumiendo que solamente son binarios, porque puede haber multicomponentes, eso también tienen que mostrar ustedes en su trabajo, ¿ya? Va a ser definida entre las fases que se estén manejando ambos componentes, ¿no? Cómo llegan los componentes. Si repetimos, si es absorción, por ejemplo, el componente 1 o el componente A estará viniendo en el gas y el componente B o el componente 2 estará viniendo con el líquido. Y una vez que suceda digamos, la parte de equilibrio de fases, pues se hará la separación. Entonces, para una sola etapa de contacto o para múltiples etapas, como ustedes ya conocen perfectamente. Entonces, la ecuación que está en el libro, que está definida con la ecuación 7.1, significa el factor de separación, se puede encontrar con la relación de las variables de composición, ya que se van a dar de la fase 1, que va a ser obviamente la diferenciación entre cuál es la fase más rica y cuál es la fase más pobre en uno de sus componentes, ¿no? Una relación de los dos componentes en una de las fases dividida entre la misma relación de la otra fase. Así se encuentra, por ejemplo, el factor de separación. Ese es un factor de separación. Ahora, el otro factor de separación, por ejemplo, en destilación, es algo muy usado. Eso es lo que ustedes tienen que definir también en su trabajo, qué factores de separación están usando. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos dado de forma genérica, pero ya más específico para hablar de lo que es la destilación, el caso de destilación. Recuerden que la volatilidad relativa es mi factor de separación. ¿Cómo se encuentra el factor de separación? Pues relaciones de presiones de vapor, ¿verdad? O en su defecto, relaciones de composiciones del vapor sobre el líquido, del primer componente sobre el segundo componente, relaciones de constantes que pueden ser esto, o finalmente la volatilidad relativa en función a las presiones de vapor, ¿no? Entonces, ustedes en realidad tienen que mostrar, tienen que explayarse en todo esto, porque todo esto ya han visto, todo esto ya conocen.
Entonces lo único que tienen que hacer es analizar su proceso y cuál va a ser la selección del método de separación que van a usar. ¿Qué factor de separación están usando? ¿Ya? Entonces van a ir tomando nota, insisto, esto también van a repetir con el video, van a poder observar después con más detalle. Otro método de selección para el método de separación tiene que ver con específicamente con las etapas, ¿ya? Vapor líquido, donde se vayan a usar agentes de separación de masa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la destilación extractiva ya se trabajan con los factores de gamma y de las presiones de vapor en cada caso. Entonces ya se van adjuntando ustedes las relaciones de los factores de separación, ¿ya? Esos factores de separación son muy importantes para ir determinando estos compuestos, ¿no? Que pueden ser relaciones de, como les decía, de composiciones, de fracciones de líquido y de vapor, etcétera. Ustedes acomodan básicamente a lo que van a usar. Pero sí lo importante es establecer que además de esas composiciones estén usando agentes de separación. Ya muy importante remarcar los agentes de separación, ya sean de masa y los más comunes que van a ser de energía. Segurísimo, ese es un agente casi de cajón, si vale el término, que se usa, porque si no tengo variación de temperatura, pues básicamente no tengo cambio de fase. Entonces, el agente de separación de energía es básicamente una constante, ¿ya? Pero bueno, puede ser que no influya tanto cuando use un agente de separación de masa, ¿sí? Eso también va a depender, ¿no? Del tipo de separación o el método de separación que están usando, ¿no? Si, seguramente cuando se tengan solventes para ayudar a la separación, pues de hecho es un agente de separación de masa. No vamos a poner un solvente para que cambie el agente de separación de energía, a no ser que sea un agente de separación de masa criogénica o de aumento de puntos de ebullición, etcétera. Podría ser, pero los casos ustedes los van a mostrar, ¿ya? Perdón. Bien, entonces, pues van a poder mostrar gráficas si se dan el caso, ¿no? Este es un ejemplo de mostrar eh, digamos, la proyección de la volatilidad relativa en destilación normal, destilación atmosférica, cómo van a ir variando de acuerdo a la destilación extractiva y cómo variará con la extracción líquido-líquido. Entonces ahí en sus gráficas ustedes asumirán que su factor de separación se va a inclinar a que en sus separadores pues usen nomás un destilador extractivo o no. Hay mayor valor de la volatilidad relativa usando la extracción líquido-líquido. Usamos un agente de separación de masa. Entonces, ese análisis lo tienen que hacer. Ya, esto mismo ustedes van a seguir trabajando, segurísimo. Solamente para el trabajo que van a entregar a partir del próximo jueves y que van a exponer a medida que les toque, o sea, exponen y entregan su trabajo, pues obviamente van a seguir enriqueciendo mucho más cuando lleguen insisto, a la simulación, ¿no? Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué hacemos todo este trabajo si todavía no estamos simulando nada? O sea, no tiene lógica. Pues va a tener la lógica si ustedes hacen primero el trabajo teórico y después analizan en el simulador. Ahí se van a dar cuenta que toda esta teoría, todas estas propuestas que nos hacen, nos van a servir de sobremanera, ¿no? Entonces, ahí ustedes determinan dónde va a haber, qué sé yo, un requerimiento mínimo de construcción y por lo tanto se va a llegar hasta un grado de destilación o de volatilidad relativa y ustedes encuentran el camino que deseen. Ya estos son ejemplos que están en el libro y que están muy bien sustentados para que ustedes tengan la guía, nada más. ¿Ya? Bien. Ahora, la secuencia de las columnas de destilación ordinaria es muy importante y esto es muy genérico. Como les digo, casi todos los procesos, yo también tengo que hacer el análisis al darles el trabajo de ver si va a poderse poner trenes de separación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, significa que tengo que yo revisar primero si van a haber destiladores, si van a haber evaporadores, si van a haber secadores en serie,
si van a haber, qué sé yo, torres de absorción, lixiviadores, etcétera. De hecho, tiene que haber, pero la idea es optimizar y hacer el análisis del proceso, ¿ya? En este caso, para la secuencia de las columnas de destilación ordinaria, normalmente se usa para la separación de mezclas multicomponentes. Ustedes recordarán que en operaciones unitarias y otras asignaturas, de forma académica se trabaja con algo sencillo, que son binarias. Y a veces nos dan solamente como trabajo, nos cargan el peso y nos dicen, "Ay, ¿cómo se hace la separación multicomponente?". Eso es muy importante. Y en este ejemplo ustedes van a recordar lo que en realidad es lo que se tiene que hacer, ¿no? Primero que nada es establecer los factores de separación, ¿no? En este caso, el ejemplo es la volatilidad relativa. Recuerden que para este ejemplo tienen que justificar que si su volatilidad relativa le sale mayor a 1, pues entonces sí voy a lograr la destilación ordinaria. Ese es el requerimiento básico, por ejemplo, ¿verdad? Después, establecer, por ejemplo, que el flujo del hervidor o el calderín no sea excesivo, porque obviamente cuando se hace eso, se logra, digamos, tal vez inundar con vapor en la parte de fondo del destilador y se tiene que establecer un flujo idóneo del calderín o del reboiler o como está en el simulador del duty, ¿no? Que en realidad es lo mismo. Bien, después está, por ejemplo, las condiciones de operación. Claro está, la presión es clave, las temperaturas también, eso no hay que discutir, eso establece incluso hasta los puntos azeotrópicos que se pueden romper con las condiciones de operación, la caída de presión en la columna, especialmente cuando se van a usar eyectores o cuando se van a usar bombas de vacío o cuando se van a usar lechos empacados, por ejemplo, ¿no? Entonces, detalles como esos que hay que tomar en cuenta como una secuencia de los datos que tenemos que aplicar a cada separador, ¿no? Este es un ejemplo, insisto. Si ustedes están trabajando con evaporadores, por decir, pues harán el mismo análisis, cuánto de flujo de vapor, si están usando vapor para evaporar, va a entrar, si se va a trabajar con presión de vacío, si se va a concentrar mucho más digamos, el producto de líquido concentrado, y si además de eso voy a usar un evaporador de placas de caída descendente o serán de evaporadores de tubos verticales con agitación porque es viscoso. Todos esos detalles los tienen que nombrar, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, estamos hablando un idioma que es operaciones unitarias, básicamente. Después establecer las temperaturas de fondo, por ejemplo, también las presiones, si va a existir una descomposición química, eso es muy importante porque a veces no se toma en cuenta que en mi destilador podría generarse una reacción química. Y si ustedes recuerdan, se va a volver una separación híbrida, si quieren, entre una separación física y una separación química. Y obviamente tratar de establecer y de eliminar estos puntos azeotrópicos que son los más conflictivos a la hora de que en la realidad se pueda separar, y al final esto se va a lograr sí o sí con agentes de separación de masa, ¿no? Solventes para poder separar el punto de ebullición. ¿Ya? Entonces va a existir un algoritmo. Este algoritmo es bastante interesante, pero puede ser obviado también porque el ejemplo es para destilación, ¿no? Si no tienen destilación, obviamente pueden obviar, pero el algoritmo básicamente trata de ir estableciendo puntos de ebullición, puntos de rocío y obviamente es escoger, como ustedes ven, una vez que se inicie, obviamente para la destilación sí o sí necesitamos el punto de ebullición. Tenemos que conocer tal cual, tenemos que conocer el punto de rocío porque estos dos valores hacen el diagrama de equilibrio, por ejemplo, en destilación, ¿verdad? Y escoger en este caso si vamos a usar agentes de separación de energía. Entonces, todos estos van a ser un conjunto para establecer, digamos, condiciones de operación, ¿verdad? Las condiciones de operación van a ser claves. En este caso va a ser la presión de uno de los componentes y luego volver a recalcular, volver a usar, porque con estas condiciones de operación yo puedo reacomodar mi proceso
y establecer un punto de ebullición óptima para la separación como tal, ¿no? Entonces, bajar la presión, aumentar la presión, etcétera, para tener todos los datos básicos de separación, de descomposición. Si se van a usar procesos termodinámicos con temperaturas, presiones críticas, etcétera, ¿ya? Entonces, en función a eso, es el orden que les decía, se establece el punto de ebullición, se definen las condiciones de operación y obviamente se vuelve a reajustar ese punto de ebullición básicamente, ¿ya? Y después pues, podemos ver de bajar la presión, como les decía, y pues reacomodar nuevamente ahora el punto de rocío y obviamente escoger cómo está en ese orden. Aunque tenga un orden secuencial, pues si es algoritmo, pues obviamente debería decirnos, ¿no? En el momento sí, si cumple esta lógica, pasa a la siguiente etapa, si no, retorna, ¿no? Eh, Como se puede hacer cualquier algoritmo. Entonces, esto ustedes analicen, por favor, si van a usar algoritmos o si van a usar solamente cálculos de secuencia, que es el siguiente, ¿no? Que son el número de secuencias para lograr una destilación ordinaria. Esto sí o sí tienen que hacer ustedes, tienen que mostrar cuáles son las secuencias que van a trabajar. ¿Qué significa qué significan las secuencias? Como casi todos tienen separaciones físicas por destilación o por absorción, el número de secuencias se calcula conociendo la cantidad de productos que voy a tener. Y eso ustedes ya saben en su ruta de reacción que van a tener dos productos, tres productos, y que en realidad ahí ya va a determinar el número de separadores, sea cual sea. Claro, este es el ejemplo de destilación, pero la ecuación es para cualquier proceso de separación. ¿Ya qué dice el número de secuencias? El número de secuencias es igual a dos veces la diferencia del número de productos menos 1 y todo eso se saca el factorial. Eso se divide entre el factorial del producto multiplicado por la diferencia del producto menos 1, que es el factorial de esto. ¿Eso qué va a hacer? Me va a dar la cantidad de secuencias que se requieren de acuerdo al producto. Si tengo dos productos, entonces necesito solo un separador, obviamente, un producto o un separador donde va a separar A por cabeza y B por fondo. Entonces solamente puede haber una secuencia. Pero si ya tengo tres productos, pues mi número de separadores van a ser dos y va a haber dos secuencias. Y las secuencias ya pueden ser variables, ¿no? Ya puede haber una opción para la primera parte y otra opción para la segunda. Y puede variar nuevamente para la primera y para la segunda. Y si van aumentando, ustedes se fijan, el número de productos, aumentan los separadores y aumentan las secuencias. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, si yo tengo cuatro productos, en teoría, tendría que tener tres separadores, ¿no? Si tengo cuatro productos, tres separadores. Entonces tendría que haber cinco secuencias. La primera secuencia nos muestra que necesitamos tres separadores. Entran los cuatro productos, donde mi el que está subrayado, el A, va a ser el primero que se va a separar, tal vez por volatilidad muy baja del primer separador. Luego se tiene que por fondo salen los otros tres componentes y el B va a salir por cabeza del segundo separador. Y luego el producto sería C y D y finalmente separo estos dos. Si se fijan, están los tres separadores, separo los cinco productos y esta es una secuencia. La otra secuencia que está acá abajo podría ser otra, que va a ser la indirecta, que es en este caso, tengo que del primer separador sale el producto de fondo, primero el D, el A, B y el C, salen de cabeza, ingresan al segundo separador y sucede lo mismo, ¿no? Casi el inverso o el indirecto. Entonces, son cinco secuencias, de acuerdo, insisto, al cálculo que se va a hacer, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar la tablita o pueden calcular nuevamente y hacer este trabajito. ¿Sí? Básicamente establecer cuáles son las opciones de separación. A eso se llaman secuencia de trenes de separación. Entonces, una vez que tengan esto, tienen que escoger la secuencia idónea. Van a mostrar las 5, pero van a escoger una de ellas y van a justificar. Me estoy inventando ahorita esto al escoger, ¿me entienden? Entonces, yo voy a escoger esta
tercera secuencia porque esa es la ideal, porque obviamente no puedo escoger la primera porque no es tan volátil el A, ¿entienden? Entonces lo que tengo que lograr es que más bien estas corrientes de C y D que son pesadas no pasen por el segundo separador y se vayan directo al tercer separador. ¿Me entienden? Justificar. Su trabajo va a ser ese. Ese trabajo grupal ustedes se van a dividir porque alguien va a exponer los agentes de separación de masa, alguien va a exponer qué equipos van a ingresar, alguien expondrá el proceso como tal y la otra persona justificará, qué sé yo, las secuencias y por qué han escogido esa secuencia. ¿Ya? Entonces creo que ya está un poco más clara la figura, ¿verdad? Esta tablita del número de secuencias es clave para poder describir eh, eh, mi secuencia de trenes de separación, ¿ya? Tanto previo para la separación, o perdón, previo a la reacción y posterior a la reacción, ¿ya? Por ejemplo, y después está lo más importante, que son la identificación de las mejores secuencias usando las heurísticas. Bueno, si ustedes que entregaron su trabajo el domingo han creído que se han librado las heurísticas, mentira. Las heurísticas obviamente tienen que seguir. ¿Por qué? Porque en este ejemplo de destilación que nos muestran, nos pueden establecer, por ejemplo, retirar los componentes que son térmicamente inestables, que son corrosivos, que son reactivos químicamente. Ah, entonces va a servir tal heurística. No tengo que saber todas las heurísticas, pero tengo que saber dónde encontrar. El día de su examen grupal, obviamente van a dar con el texto, están dando con todo a la mano. Y siempre ha sido así también, por si acaso, incluso cuando dábamos exámenes presenciales, tenían que venir con todo, porque obviamente no vamos a aprender las 52 secuencias o heurísticas, pero por lo menos tengo que saber dónde está, cuál es el orden en la cual se encuentran en el texto, ¿no? Otra heurística de la eliminación de productos finales, uno a uno, que sean, digamos, como destilados o que vayan en una secuencia binaria, por ejemplo, ¿no? Puntos de separación de secuencias para poder eliminar al principio una de las secuencias, aquellos componentes que tengan mayor porcentaje molar, eh, separadores de pesos moleculares, etcétera. Hay un montón de opciones, ¿no? Puntos de separación, órdenes de volatilidad relativa, etcétera. Todos esos detalles tienen que venir acompañados con nuestras heurísticas, ¿no? Puntos de separación de secuencia para el último lugar, para aquellas separaciones que se den, qué sé yo, para productos de baja pureza o de mayor pureza, etcétera, ¿no? También lo que viene a ser las separaciones equimolares, derrame equimolar constante, todos los detalles que se puedan eh, argumentar y justificar en el proceso como tal. ¿Ya? Entonces aquí nos muestran un ejemplo que yo lo voy a dejar aquí. No, prefiero que el ejemplo lo hagamos mañana, ¿ya? Porque vamos a trabajar sobre su proyecto y muestren más bien ya las secuencias. Entonces, en otras palabras, hasta aquí, el trabajo de trenes de separación es en esencia esto. Esto, mostrar variaciones, analizar qué variaciones pueden tener mis procesos de separación. Si es que las hay, por ahí alguien me va a decir, yo no tengo nada de eso, porque en realidad lo único que hago es un secado, después del secado se va a extrusar y ahí termina mi proceso. Pero no hay procesos de separación, no, pero usas algún insumo, algún aditivo, sí, ¿y qué haces con eso después? Ah, no, no he pensado en eso. Ah, no, pues entonces pensa porque ese aditivo puedes recuperarlo con separadores y te puede servir como agente de separación. ¿Entienden? No puede ser que use un aditivo y después lo boten. Se tiene que reusar, ¿verdad? Con todos los principios que tenemos ahora de las 5 R's, pues tenemos que hacer eso, ¿ya? No sé si hay preguntas, muchachos. ¿Alguna consulta? Mm.
Ya, ya, ya. Exacto. No, no, excelente la pregunta porque fíjense lo que les decía, ¿no? Y les repito, estos trenes de separación o secuencias no se van a dar en todos los casos, pero tengo que justificar por qué no se va a dar, primero. Y segundo, no se olviden que las secuencias van a ser previo a la reacción y posterior a la reacción. Entonces acá tú mismo has respondido ya algo muy importante. Va a haber una recirculación. Entonces tú ya puedes justificar el uso de tal vez otro separador para no hacer la recirculación o más bien para que haya más recirculación, ¿entiendes? Entonces, en ese caso puede ser, por ejemplo, no, ya no usar otra torre de separación de destilación, sino buscar un equipo más convencional, más pequeño, como un splitter, por ejemplo, por dar una idea, ¿me entiendes? Ya no ser un proceso muy grande, porque va a ser hasta más costoso, sino buscar un proceso más pequeño que me optimice el análisis que yo voy a hacer. Entonces, ya por ejemplo, lo que acabas de decir está muy bien porque ya estás analizando qué es lo que va a retornar. Además, ya debe estar así tu proceso y qué es lo que vas a aportar vos. Y eso mismo vas a verificar en tu simulación. Entonces, a tu simulación no vas a venir, como diríamos, sin ninguna información. No vas a venir a ver, ya, entonces, ¿qué hago? No, ya tienes la idea clara, entonces vas a ir colocando los equipos, sus condiciones, sus composiciones y vas a ver si corre y listo. Si va a correr, pues excelente. Si tienes buen rendimiento, buen enriquecimiento, buena cantidad de producto, digamos, con concentración elevada, etcétera, pues has hecho un buen trabajo de análisis. Pero si no va a correr tu simulación o te salen composiciones muy bajas, pues tu análisis también ha sido así, ha sido pobre, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta asignatura, al análisis que ustedes van a hacer para mejorar su proceso. Y hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Ahora mismo, para mí, por ejemplo, esto que está sucediendo de la virtualidad es prácticamente aprovechar todas las herramientas que tenemos, que más bien no se puede dar en el campus, porque en el campus tenemos limitaciones. Ahora, por ejemplo, estamos pudiendo ver, nos podemos ver un poco más dinámicos, hay más información, tenemos acá a la mano, yo estoy en mi casa, etcétera. Hay ventajas y obviamente hay desventajas. Ese mismo análisis que acabo de comentarles tienen que hacer ustedes para su proceso, ¿ya? Entonces, su trabajo no es difícil. Sí es difícil si no han hecho nada hasta ahora, si solamente se han limitado a ver y a cumplir, pero sí, yo he visto trabajos muy buenos. Entonces, esos que han estado trabajando, han estado cumpliendo, esto es pan comido. Es hacer la secuencia nada más y la consecuencia de lo que están trabajando hasta ahora. Listo. Ya no, y al final va a ser simplemente cumplir. Y van a ver que van a ir sumando, adjuntando nomás archivos a su documento que al final se va a hacer gruesito y va a representar el aporte que ustedes van a hacer eh, a su carrera. O quién sabe, mañana este tema lo asuman como un proyecto de grado y pues no va a ser en vano nada, ¿no? Ya muchachos. Ujú. Ya. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. No te olvides que el subproducto no significa que no vas a ganar dinero o que lo vas a desechar. A veces su producto, de acuerdo a tu hoja de seguridad, podría ser corrosiva, podría ser hasta muy explosiva. Entonces tienes que ver qué vas a hacer con eso, dónde lo vas a almacenar o dónde lo vas a acomodar o lo vas a usar en otro proceso. Más bien, si te fijas, el análisis tiene que ser más profundo porque la pregunta va a ser, ¿y qué haces con el D que está saliendo del tercer separador? Ah, no sé, se queda ahí. No, pues tienes que darle un uso.
por lo menos si quieres vender. Fíjense que ese tipo de análisis en la realidad a veces no sucede. Yo les comento algo que es cantadísimo. Yo he tenido la suerte de trabajar en la refinería. En la refinería hay un producto que se llama Recon, que es en realidad nafta. ¿Qué hacemos con eso? Para que ustedes se den cuenta de lo que están hablando. El Recon es básicamente enriquecido en nafta. En Bolivia no usamos nafta. Es más, si ustedes van a la Argentina, en la Argentina no se usa gasolina, se usa nafta. Y así se llaman los surtidores, nafta. Nosotros usamos gasolina a partir un poco de la nafta, pero también producimos nafta como tal. Esa nafta lo vendemos a precio de gallina muerta a Chile. Y Chile nos devuelve en productos de valor agregado. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué hago con el D? No sé, pues lo vendo barato, pero podríamos hacer algo. Claro, ahí no es tan fácil porque obviamente trabajar con la nafta es invertir miles de millones de dólares, porque una planta así grande cuesta por lo menos unos 700 a 1000 millones de dólares. Ya es para pensar, ¿verdad? Pero es solamente un ejemplo para decir y que como químicos tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, nuestros subproductos, por lo menos en proyecto, no debería quedarse en que no lo vendo. ¿Ya? A eso se refiere todo este análisis. ¿Ya? Dale, dale. Ya, fíjate que cualquier proyecto tiene que tener sugerencias o si tú quieres recomendaciones, ¿verdad? Entonces, si tú ya no vas a lograr hacer nada más con ese producto explosivo, pues puedes recomendar que se puede usar en otra planta, pero no vas a hacer nada más porque en realidad no, si quieres ya no te compete, pero por lo menos recomiendas para que se haga algo con eso o mínimamente confinarlo, ¿no? Como un pasivo ambiental, por ejemplo, si fuera muy radiactivo, por dar la idea, ¿no? Entonces, si vas a recomendar eso, pues mínimamente tienes que recomendar que si ese tu compuesto volátil, pues se tiene que almacenar para que esté ahí en un tanque de almacenamiento cilíndrico. Por decir, me estoy inventando, ¿me entiendes? Porque obviamente las consecuencias, si usa un tanque de techo flotante nomás, va a pasar esto. Y de acuerdo a la ficha ambiental, tiene que tener ciertas condiciones de almacenamiento. Entonces, por eso te digo, más bien vas a tener hilo de dónde estirar y analizar ese tu producto. O sea, la idea es que no se quede así, decir, sale su producto y listo. Sí, yo sé que es corrosivo y no sé qué hacer. No, es que tienes que investigar y decir más bien cuál va a ser la opción de que puedes hacer y tal vez buscarle el valor agregado. No vas a hacer el proceso de ese valor agregado, pero vas a sugerir, vas a recomendar un proyecto para tratar ese valor o esa materia prima nueva, ¿me entiendes? Esa es la idea. Y si te das cuenta, te van a ir surgiendo más ideas. Vas a ir indagando más y más, porque ese es el trabajo del análisis. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? No, gracias a vos más bien por la inquietud. Te agradezco mucho. Bien, muchachos, entonces, eh, eh, mañana entonces veamos el ejemplo, un poco de práctico de estas secuencias. Y ya pues mañana también les digo cuál va a ser el primer grupo que va a empezar con sus trenes de separación. Ya vayan pensando entonces cómo van a ir trabajando. Todo esto está en el capítulo 7 del libro. Y pues nos toca leer. Yo sé que está costando, pero no hay otra. Hay que cumplir nomás nuestro rol, ¿no? En nuestro carnet ahí atrás dice profesión estudiante. Solo hay que ejercer nuestra profesión por ahora. ¿Ya? Bien, muchachos, yo quiero agradecerles por la atención y siempre pues, cuando hay participación esto es saludable y se denota que pues están trabajando. Ya espero que todos estén en ese camino por el bien de ustedes porque ya les digo, todo lo que ustedes aprenden es para ustedes y para lo que el día de mañana van a sostener una familia con lo que ustedes están pensando ahora. Siempre tengan en mente esos jóvenes. ¿Ya?
Les agradezco. Yo quedaría hasta aquí si no hay más observaciones, más aportes o más dudas. Ujú. No tanto la optimización, porque en realidad eso ya va a ser más el trabajo de la simulación. Lo que sí me gustaría ver es el número de secuencias y cuántos separadores van a utilizar y por qué. O sea, justificar, porque entraría un poquito la optimización, va a ser ya trabajo de la simulación. Un poco más hilando más fino que eso prefiero que lo hagan para su trabajo de exposición final. Pero si ya están avanzando, ¿por qué no? Bienvenido. Más bien puede servir de guía para alguno de los otros grupos. Ya no se olviden que yo creo que con todo esto lo que está pasando, eh, la mezquindad, el egoísmo va a morir. Eso es lo bueno. Siempre hay cosas buenas que traer algo malo, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque solo nos toca compartir a partir de ahora, muchachos. No hay más. O sea, yo pienso eso, que en esta vida, ¿de qué sirve si te agarras algo que no vas a compartir? No sirve de nada. Compartiremos conocimientos, compartiremos todo, porque eso es lo mejor y ese es el desarrollo humano que tenemos que tener todos. Por eso yo siempre digo, la información está ahí y lo único que hay que hacer es saber usar, nada más, y que alguien nos guíe. Y para eso estamos todos. Ya entonces traten de compartir también ustedes sus experiencias. Eso les va a enriquecer. Si alguna vez se han dado cuenta, la mejor forma de aprender que es enseñar. Y así nomás es la vida. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces quedamos aquí. Repito si no hay dudas. Perfecto. Los dejo tranquilos, muchachos. Cuídense. Eh, Mañana estamos en contacto entonces. Cuídense, muchachos. Hasta luego.